Bueno, es evidente que López Obrador sigue teniendo una popularidad muy alta y al respecto tenemos hoy una mesa para conversar sobre este tema. Está con nosotros aquí en el estudio Roy Campos. Roy, gracias por estar aquí, director de Consulta Mitofsky. Y vía virtual está Juan Ricardo Pérez Escamilla, director de Central de Inteligencia Política, y Paco Abundis, director de Parametría. Roy, casi todas las encuestas reportan un aumento en la aprobación del presidente en los últimos meses. ¿Sí? De julio a noviembre, según Consulta Mitofsky, esa popularidad pasó del 57 al 65%. ¿Qué sucedió, Roy, en estos meses? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que pueden explicar este aumento en la aprobación de López Obrador? A ver, primero ubícalo, es después de la elección. Ajá. Es después de la elección, ¿no? Ajá, interesante. Bien, ¿qué pasó? El presidente declara terminada la vacunación. Ajá. Bajan los eventos de contagios, bajan las muertes, se abren las actividades, el ciudadano siente que de veras pasamos a otra etapa y que le fue bien al presidente en esa etapa. No es menor, los programas sociales siguieron apareciendo, es decir, y el debate lo ganó, metió temas de debate. O sea, entonces yo creo que el presidente a los 3 años no ha terminado la campaña que inició en el 18. Siguió la campaña. O sea, siguió la campaña con los mismos adversarios, con los eventos de escándalos de corrupción de los mismos. Es decir, el presidente está en lo suyo. Ajá. Está ganando popularidad. Creo que se habla bien. Popularidad. En la parte de acuerdo de gobierno que se llama, entonces tendríamos que ver cosas de gobierno. No, es una popularidad del presidente López Obrador. Interesante. Juan Ricardo, cuando revisamos el agregado de encuestas, la información que nos da Oráculos, se ve también esta tendencia hacia un incremento de la popularidad del presidente de las elecciones para acá. Sí, se ve un incremento. En junio Oráculos lo tenía en 61% de aprobación y al día de hoy está en un 65% de aprobación. ¿Qué creo que ha sucedido en los últimos meses? Creo que, los más recientes, López Obrador nos ha dejado ver una cara que no estábamos acostumbrados a ver. ¿A qué me refiero? Pues a las visitas que tuvo en Estados Unidos y esta reunión con los otros presidentes, con el presidente Biden y con el presidente de Canadá, Justin Trudeau. Entonces, esa es una cara nueva del presidente López Obrador. Como Roy también mencionó, él impuso temas mediáticos de los cuales hablaban, generaban polémica, pero al final, como fue la reforma energética en este caso concreto, independientemente de si la cobertura era positiva o negativa, lo que él logra generar, como siempre lo ha hecho y creo que es parte de su éxito, es que los medios hablen de lo que él quiere que hablen. ¿A qué me refiero con esto? A que él pone el tema y ya se genera una polémica de unos contra otros, pero al final del día su agenda mediática la impone él y no se la imponen a él, que creo que hay una distinción muy importante entre ambas. Gracias, Juan Ricardo. Paco Abundis, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué datos traes y cómo te explicas este incremento en la popularidad del presidente? Yo creo que son varios elementos que pueden explicar esto. Mira, lo que nosotros observamos es que antes de la pandemia, si ven la primera parte de la gráfica, hay una caída bastante evidente. De hecho, es el punto más bajo que tenemos, hasta 54%. Y si hay como un efecto pandemia, siento ponerlo así, pero este dicho del presidente, pues parece que resultó más cierto de lo que pensábamos, la idea de que la pandemia le vino como anillo al dedo, porque le permitió probablemente hacer más visibles las ayudas o sus programas sociales. En un momento en que la economía se está cayendo, pues las ayudas sociales pasan a ser todavía más importantes. Esa es una hipótesis o una explicación. Según INEGI y nuestros propios datos, uno de cada 4 mexicanos recibe directamente una ayuda social. A nivel hogar, ese número llega a 35%, y a nivel familiar, es decir, tu tío, tu abuelo, que no viven contigo, pero que son parte de tu familia, de tu entorno, llega a 45%. Es decir, está dando ayudas sociales a casi la mitad de la población. No es un tema menor, y además hay un aumento en los montos.
Entonces, en una situación como una, digamos, además de la crisis de salud que tuvimos, pues la crisis económica, me parece que un elemento fundamental es que todos aquellos que dependían de estas ayudas sociales y no necesariamente de un empleo, pues les va relativamente mejor. Esa es una parte de la explicación. La otra sería, como bien decía Roy, pues que en realidad lo están evaluando a él, no a su política pública. Entre él y su mejor política pública hay 12 puntos de diferencia. Entre él y su peor política pública hay 40 puntos de diferencia, Hernán. Sí, bien, ahora, ¿cómo nos explicamos esta enorme popularidad del presidente? Hoy en el Universal, Mauricio Merino escribe, la gente no juzga al presidente por el éxito de su gestión, sino por las emociones que produce. Fíjense, esa es la fórmula del gobierno, dice Merino, hacer promesas, sacudir las emociones y soñar despierto. ¿Qué piensan de esto, Roy? ¿Es un tema de emociones? A ver, popularidad presidencial. Sí, no solo para López Obrador. Siempre la aprobación tiene implícito una emoción. Y una emoción, como dice Mauricio Merino, de los sueños que provoca. Es decir, está más relacionado porque creo que me va a ir bien con él. Creo que López Obrador está haciendo lo suficiente para yo vivir mejor. Entonces yo creo que tiene razón Mauricio Merino, pero no solo para López Obrador. También la aprobación negativa que tenía Peña Nieto estaba relacionada también con algo de emoción. Ajá, o sea, claro. Sí, pero en este gobernante en particular, la emoción es un factor. Es muy alta. ¿Más que en otros? No sé si más que en otros, pero Paco lo decía bien. La diferencia entre él y la aprobación de cada una de sus políticas de gobierno, o entre él y el voto de Morena incluso, es muy grande. Entonces, él está muy arriba de todo lo demás. Sí. Paco Abundis, ¿qué piensas? El factor emoción. ¿Coincides con Mauricio Merino en esto? Creo que sí, pero no sé si pondría otros elementos adelante o más importantes que la propia emoción. O a mí me parecería que que una parte fundamental de esto es comunicación. Es decir, ante un país tan complejo como el que tenemos, donde todos los días pasa algo, donde todos los días hay un evento a interpretar, tener una conferencia mañanera en la que el presidente sale a decirte qué es lo que tienes que pensar de cada cosa que sucede, pues es un elemento, yo diría, sí, o sea, puede que tenga una parte emocional, pero yo creo que es un elemento más de comunicación, más es el heurístico, es el referente que le interpreta a la gente qué es lo que está pasando. Y compite pues con Hernán Gómez, con Ciro Gómez Leiva, con cualquier otro analista o periodista. El presidente es uno más, es una fuente de información fundamental para la gente. Entonces, y lo que les decía en mi participación anterior, más que emoción, yo creo que sí hay elementos objetivos pues para ponerlo, digamos, en el lugar en el que está, y se llama dinero y ayudas sociales. Eso no es muy emocional. Sociales. Juan Ricardo, ¿coincides con esto? Pues es una combinación de ambas, ¿no? Definitivamente creo que la emoción es algo que pues es evidente, ¿no? Y López Obrador logra despertar este ánimo en la gente. Lo que dice Paco del tema comunicación también es cierto, ¿no? O sea, y lo hace ¿para qué? Pues para emocionar a la gente, para prometerle a la gente, y se vuelve, yo no solamente te diría, digamos, como en una especie de líder de opinión, sino que se vuelve en el líder del país, que todos los días ahí está a las 7 de la mañana, y entonces los mensajes que acaba mandando es: yo estoy despierto desde esta hora informándoles qué está sucediendo con el país. ¿Para qué? Pues para que sea una especie de presidente que lo sientan presente, que lo sientan cercano y que lo sientan que, digamos, el país le importa, le interesa, y no solamente desde la Ciudad de México, sino que pues sus mañaneras las da desde distintos estados del país, y es una conducta que en un inicio, yo les diría, de su sexenio no sabíamos si iba a ser exitosa o no. Y pues los resultados ahí están. Entonces, al ser los resultados de su aprobación tan buena como son, pues creo que sí ha sido exitoso. Que él se cueza parte de Morena y de los gobernadores, definitivamente, ¿no? Él es, digamos, él es el líder, y él
ha generado una marca, si lo quieren ver como marca, que pues tiene una mucho mayor aprobación de su competencia que serían los otros partidos. Interesante, interesante. 3 factores, digamos, que estarían marcando o explicando de forma importante esta alta popularidad. El rol de las mañaneras, nos dice Juan Ricardo, en los programas sociales, nos dice Paco Abundis, las emociones, sí, la identidad que se genera con el propio presidente. Es un fenómeno, obviamente, que tiene varias explicaciones, pero aquí nos han puesto algunas sobre la mesa muy interesantes. Déjenme ir a una pausa, ya estamos de regreso. Quiero que analicemos la respuesta a la popularidad de López Obrador. ¿Será que la comentocracia está explicando bien esta popularidad, este fenómeno social? Porque yo lo que veo es que hoy más que nunca hay una distancia enorme entre lo que piensa esa comentocracia, lo que se dice todos los días en los medios, de lo que escucha uno en las calles. Y creo que hay que tratar de explicarse por qué. Ya volvemos después de esta pausa, vamos a hablar de ese asunto. No se vayan. El discurso de López Obrador en el Zócalo generó en la opinión pública una serie de reacciones y entre las plumas críticas del presidente, muchas más. Para dar un recuento de algunas de las opiniones más sonadas, les dejo este trabajo de Pedro Bejarano. El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó el miércoles 1 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a dar un mensaje a la nación ante unos 250,000 asistentes. Estos primeros 3 años del mandato de López Obrador provocaron diversas reacciones entre las voces críticas de la opinión pública. En la víspera, Denise Dresser publicó un texto en el Washington Post en el que señaló que el presidente llega a sus 3 años de gobierno moralmente derrotado. Aseguró que podrá presumir su alta popularidad, llenar la plaza del Zócalo con simpatizantes o regodearse en el entusiasmo de quienes lo alzan en hombros, pero rubro tras rubro su gobierno ha resultado ser una lamentable traición. Para el locutor y columnista Eduardo Ruiz Gili, la concentración fue un acto innecesario y peligroso, aunque reconoció que lo único que resultó ser noticia fue el incremento del salario mínimo y remató con un lapidario para AMLO, tache por el evento y paloma por el aumento. Para Macario Schettino, columnista del Financiero, en el balance de estos 3 años de gobierno, el presidente va cerrando su círculo con personajes cada vez más leales y cada vez más incompetentes, y aseguró que sus proyectos han fracasado, y añade que el acuerdo de hace unos días, al que califica de inconstitucional, es un intento desesperado para terminarlos. El periodista dijo también que su gobierno se ha recargado cada vez más en el ejército y que ha lanzado la sucesión al tiempo que los conflictos internos crecen y sentencia que busca fugarse hacia adelante. Raimundo Rivapalacio, también en el Financiero, reconoce que, si bien el presidente López Obrador sí es un hombre de izquierda, considera que en los hechos es un político de la derecha tradicional y conservadora, pues subraya que con su disciplina fiscal mantiene la estabilidad macroeconómica, pero que falló, pues el crecimiento es negativo. Sergio Sarmiento, en Reforma, señaló que entre las carencias del discurso, el presidente no mencionó que la inversión productiva ha caído a niveles históricamente bajos, lo cual, según el columnista, pone en jaque el futuro desarrollo del país. Para Carlos Marín, en Milenio, es de reconocerse la popularidad del presidente. Sin embargo, lamenta el acarreo de pobres que hizo su partido para ponerle a sus pies la tumultuaria audiencia en la Plaza de la Constitución y sus calles convergentes. Me ha llamado mucho la atención a mí realmente esta distancia que hay entre las opiniones de la comentocracia y las opiniones que, bueno, no sé si a esa palabra a algunos les moleste, podemos discutirla, entre las opiniones, digamos, de los analistas, los intelectuales, etcétera, y la que uno escucha en las calles todos los días. Por ejemplo, yo leía un artículo de Denise Dresser en el Washington Post que me pareció muy claro ejemplo de esto, ¿no? Ella dice en el artículo, por ejemplo, empieza diciendo que López Obrador traicionó todas sus causas, todas, absolutamente todas, lo cual habla un poco también, yo creo, de una dificultad para analizar la realidad con un poquito de esfuerzo de objetividad, ¿no? Y con una cierta ecuanimidad. Pero también me hace pensar en esta distancia tan grande que hay hoy entre estos dos mundos. ¿Cómo se explican ustedes esto? Paco Abundis, por favor. Pues yo sí creo que son
buena parte de esta analistas, comentocracia, como los llamas, están viendo otras variables, están viendo otros aspectos de este gobierno, léase, y eso no tiene mucho debate, o sea, todo el tema de inseguridad, todo el tema de lucha contra el narco, simplemente no hay forma de defender, yo creo, a esta administración. La reacción frente a la crisis económica también yo creo que es un aspecto que ha sido muy cuestionado. El tema de salud, ¿no? O sea, somos el cuarto país con más decesos, muertes en el mundo después de Estados Unidos, la India, Brasil, somos el cuarto, y en términos de población somos la 13ª población del mundo. O sea, sí hay una desproporción ahí, pero eso, digamos, eso que puedes ver en términos de información, en términos objetivos, en términos, yo creo, por ejemplo, técnicos incluso, ¿no? En la parte económica, la falta de una política pública, una decisión más agresiva para salvar empresas, empleos, en fin, pues eso es información, yo creo que muy fáctica, muy clara. Bien. Déjame escuchar a Roy Campos. ¿Cómo te explicas tú esta distancia tan grande? A ver, esto de estos dos mundos. Comentócratas, como le quieras llamar, creo que hasta el presidente es comentócrata en ese sentido. Bueno, es el comentócrata mayor. El mayor, ¿no? A ver, creo que no es que estén equivocados, es que se están quedando en la parte racional del análisis y no están bajando a ver que hay pueblo que se mueve con otra dinámica. ¿Racional? Es que a mí no me suena tan racional. No, racional es el que quieren ver el número. O sea, a ver, el crecimiento en el sexenio no ha sido, entonces tendría que estar mal calificado, ¿no? En esta parte están viendo los mismos datos. Que siempre han visto. Los mismos con distintas interpretaciones. Está tratando de explicar la popularidad como se la han explicado siempre. Como siempre, sin ver que hay un fenómeno que es López Obrador. Incluso ahorita que mencionaste a Denis Dresser, dice, el presidente podrá lucir su popularidad. Es decir, acepta que existe una popularidad que está alejada de los datos que están viendo. Entonces se mueven en un plano racional y además en una burbuja que se leen y se escuchan ellos mismos, ¿no? Alimentan este tipo de crítica sin ver que hay un pueblo, a lo que el presidente llama pueblo, que funciona de otra manera. O sea, funciona de otra manera, con esperanzas, con sentimientos, con distintos. Este presidente es distinto a los demás, comunica distinto, hace política distinto. A ese sí lo voy a apoyar porque me va a cambiar mi mundo. Interesante. ¿No? Entonces interesante. Juan Ricardo Pérez Escamilla. A ver, creo que la comentocracia ha juzgado o ha tratado de juzgar de la misma manera durante sexenios pasados. Y donde creo que carecen, digamos, y no es que lo juzguen de una manera, digamos, inadecuada, sino que los parámetros que ellos han usado en el pasado los tratan de aplicar al presente. Creo que ahí es donde existe una distinción importante entre juzgarlos de la misma manera en el pasado y ahora. ¿Por qué? Pues porque este presidente ha sido distinto, digamos, el discurso que ha construido, lo ha construido durante 18 o 20 años, con consistencia y diría que con mucha claridad, que es, voy a confrontar la corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí son mundos aparte, digamos, uno lo ve de una manera, la comentocracia, los medios de comunicación alcanzan a percibir o alcanzan a juzgar dependiendo de las variables que ellos quieren ver. Y por el otro lado está pues el país, un país que pues, es habitado por 120 millones de mexicanos, en donde no necesariamente le interesa lo que tienen que decir los medios de comunicación, sino que le interesa más lo que tiene que decir el presidente. Entonces al presidente, yo como lo trato de explicar, es pues tú cuando ves al Chicharito Hernández o a Checo Pérez en los coches, te identificas con él y quieres que le vaya bien porque es mexicano. Claro. Entonces, esa es la figura, esa es la figura que yo creo como ven al presidente López Obrador. Como gracias, Juan Ricardo. Sí. Ahora, en estas últimas encuestas que hemos visto, los niveles de desaprobación del presidente están entre el 24 y el 34%. Yo quisiera preguntarles, ¿quiénes son los grupos que más claramente desaprueban a este presidente y por qué? Paco Abundis, por favor.
Mira, yo creo que más allá de los niveles de desaprobación, y esto es un dato que se reporta poco, en realidad donde ha perdido más es el nivel de intensidad que tenía cuando empezó su presidencia. Dividimos la variable aprobación-desaprobación regularmente en dos categorías: aprueba mucho, aprueba poco; desaprueba mucho, desaprueba poco. La pérdida que ha tenido en el aprueba mucho desde que empezó su administración, que era cerca de 86%, ese aprueba mucho se ha caído casi 40 puntos. Y lo que ha venido a compensar es el aprueba poco. Yo, más allá de la desaprobación, te diría que primero hay ya una especie de cuestionamiento, un cheque en blanco que se le dio, que buena parte de la población ya no le está concediendo. Y luego, bueno, hay una pérdida en segmentos de clase media, más escolarizados, que los tuvo al inicio de su administración. Juan Ricardo. Pues, a ver, yo el punto aquí que veo importante es, están, digamos, los niveles de aprobación y desaprobación, que son un reflejo de el sentir de la gente. Yo un poco con lo que me quedo es, pues la mejor manera de medir lo que está sucediendo es con las elecciones, ¿no? ¿Qué vimos ahorita en las elecciones de junio? Pues ganó básicamente 12 de 15 gubernaturas, que pues es un número creo que pocos hubieran logrado imaginar siquiera, o sea, hasta los más optimistas no hubieran dicho, yo creo que va a salir esto. Y sin embargo, en la Ciudad de México han perdido. ¿Quiénes lo desaprueban más? Pues definitivamente creo que ha perdido buen margen, pues la clase media del país. ¿Por qué? Pues porque ha habido una confrontación, digamos, con ella de manera directa. Quien piense que es, digamos, de clase media, pues también ha estado el tema de que los llama, son aspiracionales. Entonces, creo que por ahí podemos entender bien de dónde viene una mayor desaprobación en las elecciones en las que ganó, sin importar qué categoría midieras, pues la ganó de todas, ¿no? Los claro. que tenían universidad, primaria, secundaria, bien. Y ahora ya no es el caso. Roy Campos. Más o menos igual, grupos correlacionados, grupos que tenía al inicio, ¿verdad? Que tengan estudios de universidad en adelante, empresarios formales, por cierto, empresarios formales. ¿Dónde ha caído más el bajío, la popularidad del presidente? A ver, ha afectado a grupos, él ha afectado a grupos con algunas decisiones. Entonces, por ejemplo, hay grupos como los académicos que sienten que cuando dice que estudiar extranjero es pero esos ni figuran, pero eso es como en porcentaje, no son muchos, ¿no? Entonces, pero en grupos ha perdido, en grupos ha perdido, pero principalmente en clase media. Pero fíjate nada más, aún en los grupos en donde ha perdido y está mal aprobado, su aprobación es más alta de 40%. O sea, aún en esos grupos no digamos que está en el suelo. O sea, tiene una aprobación. A estas alturas, Peña Nieto tiene una aprobación de 32, 33%, ¿no? Entonces, tampoco es así como que se haya quedado pobre en esos grupos. Claro, muy interesante. Déjame ir a una pausa. Ya estamos de regreso. Seguimos en esta mesa con Roy Campos, Paco Abundis y Juan Ricardo Pérez Escamilla. Ya regresamos. Centro presenta un podcast en el que Berenice Andrade, capítulo a capítulo, entrevista a los influencers más destacados de todas las plataformas que consumen tu atención para descubrir cómo rompieron y transformaron la red. Influencer, streamer, gamer. Hoy en día ningún papá o mamá se enojaría de escuchar esa respuesta a la pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Un capítulo nuevo todos los miércoles. Escucha este y otros podcasts en tus plataformas favoritas. Audiocentro. Una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Audiocentro presenta un podcast. En la octava no solo se contempla, sino también se siente y se disfruta. Cinerama 8. Festivales. Películas. Premiaciones. Funciones especiales. Cinerama 8 es el punto de encuentro del séptimo arte, los realizadores, los cinéfilos y el público en general. Cinerama 8, un espacio televisivo del cine y para el cine, donde la octava
reserva el mejor lugar para ti. Porque el cine en la octava no solo se contempla, sino también se siente y se disfruta. Cinerama 8. De Ricardo Monreal y de Samuel García. A mí, cuando vi eso, pues me pareció la típica encuesta, digamos, arreglada, posicionada, así como que sí levantas un poquito la ceja, ¿no? Porque de pronto alguien que no estaba en ningún lado aparece tan alto en las encuestas, ¿no? ¿Es legítimo levantar la ceja ante casos como este, Roy Campos? No, yo creo que es mal levantar la ceja. Ah, ¿sí? A ver, lo que vimos en Reforma era algo inevitable. Ajá. O sea, era inevitable que en este casting de figuras rumbo al 24 apareciera Luis Donaldo Colosio. ¿Tan alto? Después de la marca Andrés Manuel López Obrador, la marca política que más vale en México se llama Luis Donaldo Colosio, ¿no? De veras. Y no estamos hablando de Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey. Luis Donaldo Colosio, el nombre. Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, es alguien que inicia su carrera política sin negativos, sin compromisos partidistas, inicia, pero tiene atrás de él el nombre de Luis Donaldo Colosio. No hay ningún otro nombre de un político que valga lo que vale él. Un nombre que tiene libros, películas, series, investigaciones, comentarios, festejos. Era inevitable, ante la ausencia de figuras de oposición, que cayera el análisis. Lo que pasó en Reforma se tardó, ¿eh? ¿Coinciden ustedes, Juan Ricardo? Pues mira, soy más jóvenes que ustedes y como nombre sí es un nombre que de repente todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? O sea, todo el mundo se acuerda del nombre Luis Donaldo Colosio, todo el mundo lo asocia con, digamos, el asesinato que sucedió. Respecto del tema de la encuesta, como dice Roy, pues era inevitable. ¿Por qué? Pues porque el presidente adelantó la sucesión, ha nombrado a muchos actores, sobre todo de Morena, y entonces pues ahora es tiempo de conocer a aquellos actores que no necesariamente son de Morena. Me sorprendió, digamos, que saliera tan alto. Sí, digamos, sí me sorprendió que saliera tan alto, pero lo que sí es un hecho es que su nombre pues sí es conocido en todas partes del país. Igual hicieron la encuesta nomás entre los lectores de Reforma, ¿no, Paco Abundis? No creo. Yo creo que es como llamarte Lázaro Cárdenas en Michoacán, o Alfredo del Mazo en el Estado de México, o Manuel Velasco en Chiapas. Es decir, sí. Entonces lo hicieron en Nuevo León nomás. No, en Sonora. No, tampoco. Este es un nombre que ya es historia en este país. Es decir, es parte, y lamentablemente es una historia muy trágica. Pero en realidad, cuando tú llevas el nombre de calles, de escuelas, en realidad la primera pregunta es esa medición que estaba midiendo, al papá o al hijo. Honestamente, yo creo que estaba midiendo al papá, ¿no? Y bueno, pues sucede que el hijo se llama igual, pero ese, como decía Roy, pues es una marca. Es un nombre que sucede que su hijo se llama así, bueno, pues sí. Entonces en automático trae un capital político extraordinario. Ahora yo en cualquier caso, a ver, vemos aquí buena noticia para el sector del chairismo de la población. Marcelo y Claudia siguen yendo a la cabeza, pero Marcelo por encima de Claudia. Marcelo con el 31, ella con el 30. ¿Quién podría posicionarse mejor para el siguiente año? Ahora sí que entremos un poquito al terreno de la futurología. ¿Qué creen ustedes que vamos a ver entre estos dos personajes, Roy? Primero vamos a ver una gran campaña de Claudia. Claudia ya está en campaña, ¿no? Ya está tratando de hacerse figura nacional, es una figura de la Ciudad de México y está tratando de crecer, ¿no? Aparece con López Obrador en todos lados, lo acompaña, hay tomas de protesta de las gobernadoras, y Marcelo Ebrard sigue por su función siendo un personaje más de élite. Ajá. O sea, un personaje más de medios, de comentarios, de logros, como llevar al presidente a Estados Unidos, pero no está bajando a la gente. O sea, de él no dependen programas sociales, inauguraciones de obras. Está difícil bajar a la gente desde Exactamente. Entonces, Claudia sí es la que está creciendo en ese sentido. Interesante. Paco. Fíjate, una comparación me parece pertinente es comparar en su momento al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard con la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, en niveles de conocimiento, a estas alturas, hace 12 años, digamos, el año comparable con este debería ser 2009, que fue el de Marcelo Ebrard. El nivel de conocimiento de Marcelo era 20 puntos, estaba en ese momento 20 puntos por arriba de lo que hoy está Sheinbaum, como un primer elemento. La imagen creo que es similar. Lo que me parece muy interesante también digamos, de estas dos figuras, estos dos nombres, es que pues la memoria es corta, ¿no? Tenemos gente joven como Juan Ricardo que no se acuerda ya de muchas cosas, pero si tú vieras lo que pasó en el 18, lo que registramos en grupos de enfoque es que ya muy poca gente sabía que el actual presidente había sido jefe de gobierno. Es un fenómeno que le está pasando también a Marcelo Ebrard. Muy poca gente registra lo que fue él como jefe de gobierno, y ahora parece que es el señor de las vacunas, ¿no? Entonces, es una comparación, en fin, que me parece que puede ser mucho más analítica, da para más. Sin duda, somos un pueblo con poca memoria histórica y sobre todo con poca memoria política. Juan Ricardo. Pues cada quien está parado en una posición distinta y creo la verdad que poco va a importar el posicionamiento que tengan uno o el otro, porque al final del día la decisión la va a tomar el presidente López Obrador, que de eso no quepa la menor de las dudas. Pero con base en quién pueda ganar, ¿no? Con base en encuestas. Por supuesto, pero va a ganar, yo creo, a todo apuntaría que va a ganar el candidato, la candidata de Morena en el 2024. Si hoy estuviéramos que apostar, me cuesta trabajo pensar que alguien apostaría por un candidato de la oposición. Y no solamente eso, yo lo retaría que me dijeran quién va a ser el candidato de la oposición, ¿no? Marcelo Ebrard va a tratar de construir desde una secretaría que me parece más difícil, que es básicamente su relación con Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum tendrá la libertad de poder meterse a temas pues mucho más diversos que lo que Marcelo Ebrard tendrá. Me toca ir, pero quiero pedirles un nombre, nada más un nombre de la oposición que ustedes vean en la boleta en 2024. Aventúrenlo. Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio. Paco Abundis. Uno. Puede ser el mismo u otro. Yo honestamente creo que la oposición va a salir desde adentro. Ricardo Monreal. ¡Uy, qué fuerte! Juan Ricardo Pérez Escamilla. Buena respuesta, Paco, pero ese no va a ser de oposición. Yo, si tuviera que pensar en alguien de oposición, sería Samuel García. Bueno, muy interesante. Muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes por su atención. Los dejo con Rubén Luengas, quien tiene, como siempre, lo más destacado de la información en contexto. Y nos vemos mañana. Un abrazo.